en torno a negocios y emprendimientos como los agronegocios, por un lado, como los agrobusiness, pero también con fenómenos como la especulación inmobiliaria, el narcotráfico, formas empresariales que hoy son muy rentables, productoras de mucha renta, de una violencia fuerte que penetra en los territorios y que, bueno, que es un desafío para las organizaciones sociales, para las instituciones, para el sistema político mismo, cómo afrontar, cómo enfrentar este tipo de conflictos y este tipo de violencia. Nosotros trabajamos con muchas organizaciones sociales de barrios y también con organizaciones campesinas y en realidad lo que detectamos es un poco lo que vemos, lo que percibimos es en qué sentido están desbordadas estas organizaciones por este tipo de nuevos conflictos. Y por eso es que nos parece un problema para el pensamiento y por eso es que lo traemos acá, por eso es que venimos desarrollando investigaciones colectivas y pensamos que hay también dilemas teóricos de fondo que tienen que ver con la posibilidad de destrabar esta parálisis o esta dificultad que hay para enfrentar los conflictos. En principio, por ejemplo, nosotros venimos trabajando cómo se puede problematizar la violencia que implican el tipo de enfrentamiento también, porque a lo que estamos acostumbrados en todo caso es a enfrentamientos más claramente definidos, ¿no? Delimitados, los bandos delimitados, ¿no? En general la represión viene por parte del Estado, en este caso en los barrios y también en los campos empiezan a aparecer bandas más bien, yo diría, paraestatales, de policías que trabajan o que están en complicidad con estas empresas muchas veces abiertas a negocios criminales, pero también con propias bandas que trabajan, ¿no? Tanto en las empresas narcos como con los agronegocios para cercar, para privatizar territorios en principio comunitarios o barriales, para regir un poco la lógica de circulación en estos territorios. Y bueno, entonces ¿cómo se hace acá? Las organizaciones sociales en principio no tienen la posibilidad, ni tampoco sería del todo interesante enfrentar directamente, asumir un enfrentamiento directo con estas expresiones de violencia. A su vez tampoco hay demasiadas respuestas institucionales para poder frenar o ponerle un marco a este tipo de violencias. Entonces, bueno, ahí tenemos que pensar cómo se hace. Lo que intentamos es poder vincular procesos que habitualmente se analizan de manera, digamos, separada, incluso como si fueran compartimentos estancos. Uno de ellos tiene que ver con el agronegocio o el avance, digamos, de los commodities, con sus implicancias a nivel ambiental, pero también en el tipo de producción específica de alimentos en la Argentina. Un proceso que por supuesto tiene una dimensión global, internacional, que es el mercado financiero que ha subsumido, ha tomado a la producción de alimentos a nivel mundial. Y Argentina, por sus tierras, por el tipo de cultivos que históricamente ha tenido y en el cual se ha concentrado, ocupa un lugar central. Pero también esto poder vincularlo con otro tipo de procesos como la especulación inmobiliaria, como los fondos surgidos en los commodities, sobre todo en los procesos de sojización, fueron o circulan y se canalizan en las grandes ciudades a través de grandes obras de infraestructura, sobre todo edificios, con una particularidad que aún en ciudades como Rosario, Buenos Aires e incluso Córdoba, con un altísimo nivel de construcción, de obras en construcción, el problema habitacional continúa. Y uno se pregunta por qué continúa. Continúa porque la construcción en la Argentina en los últimos al menos 6 años se hace o se realiza como una forma de valorización del capital y no con un uso social. Entonces, por ejemplo, en Rosario aparece una cifra muy extraña, que hay 80.000 viviendas vacías. O sea que se construyeron solamente para, digamos, volcar el dinero, la renta extraordinaria de los sectores agrarios. Y al mismo tiempo, estos dos procesos que nombraba anteriormente, vemos cómo se vinculan con, por ejemplo, el avance del narcotráfico. Uno dirá, ¿en qué está esa vinculación? Bueno, mucho del dinero del narcotráfico, que es también una renta extraordinaria, se vuelca en ciudades como Buenos Aires y Rosario, según nuestras investigaciones, a la construcción, alimentando este boom inmobiliario que nombraba anteriormente. Entonces, esas 3 dimensiones principales que son nodales del modelo neodesarrollista. Y venimos notando un tipo de conflictividad y modos de violencia
que creemos que tienen que ver directamente con los modos de acumulación de capital de los últimos años, tanto desde sistemas legales como sistemas ilegales de capital. Vemos que por un lado hay un diagnóstico de organizaciones sociales campesinas y organizaciones rurales de tipos de violencia en torno al territorio y en torno al modo en el cual el modelo productivo argentino actual va como pasando por encima de costumbres ancestrales y de modalidades de producción más pequeñas, ¿no? Por un lado veíamos eso, por otro lado veíamos las complicaciones que tienen organizaciones sociales en barrios de periferia de grandes ciudades en torno al narcotráfico, por ejemplo, y qué tipos de violencia. Y empezamos a ver que había un denominador común que tiene que ver con esto.